En mis años jugando Blackjack a nivel profesional he visto todo tipo de errores en las mesas. Si alguna vez viste este juego en un casino físico, casino online e inclusive en alguna serie o película, en este video te mostraré cómo funciona el juego, cómo se juega adecuadamente y cómo puedes vencerlo. Bien, primero tengamos en cuenta que este juego es contra el dealer o croupier, en donde el objetivo es obtener una puntuación de 21 o lo más cercana a esta. Sí, así de simple es el objetivo. El dealer reparte dos cartas visibles al jugador y reparte dos cartas para él, pero solo muestra una. Sin embargo, debemos recordar que el primero que toma acción en el juego es el propio jugador. En otras palabras, tú juegas primero. Los valores de las cartas son las mismas que tienen plasmadas. En el caso del Jack, la Reina y el Rey, el valor que tienen es de 10 puntos, y en el caso del As, este tiene un valor de 1 u 11, dependiendo de la conveniencia de quien lo posea, el jugador o el dealer. Ejemplo, si tienes un As con un 2 y el líder tiene un 7, tu mano vale un 3 o un 13, por lo que para acercarte a 21 pedirás una carta. Digamos que te dan un 10, ahora tienes un 13 o 23, pero si tuvieras 23 ya perderías automáticamente, por lo que te conviene que este As valga 1 en este caso puntual. ¿Cómo ganamos nosotros? El jugador gana si el puntaje que hace con sus cartas es mayor al puntaje del dealer, esto sin que nos pasemos de 21 puntos. La otra forma de ganar es que nuestra sumatoria de puntos no se pase de 21 y que el dealer sí se haya pasado. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, el dealer tiene una regla especial a diferencia de nosotros. El dealer debe pedir carta hasta tener una sumatoria de puntos de al menos 17. Si no llega a ese valor, debe seguir pidiendo cartas. Existen otras variaciones a esta regla, pero esto lo explicaré más adelante. Bien, ya sabemos cómo ganamos, pero ahora debemos saber cómo perdemos. El jugador pierde si la sumatoria de puntos del dealer es mayor a la del jugador, y la otra forma es que el jugador se haya pasado de 21 en su turno. Cuando esto pasa, el jugador pierde inmediatamente, sin importar que el dealer también se pase después. Espera. ¿Quiere decir que si me paso de 21 pierdo mi apuesta aun cuando el dealer también se haya pasado? Sí, eso es exactamente lo que quise decir. ¿Pero cómo? Bueno, eso te lo dije hace unos minutos. El primero en tomar en acción en el juego eres tú. En este caso, al ser tú el primero en pasarte de 21, pierdes automáticamente sin importar lo que pase después. Oh viejo, eso apesta. Es injusto. Tranquilo, que a diferencia de las reglas del dealer, nosotros tenemos 4 tomas de decisiones en donde podemos sacar ventaja. La primera es pedir carta. En inglés se dice hit. Nosotros podemos pedir carta mientras nos parezca conveniente. Si tenemos una mano en donde la probabilidad de pasarnos es muy alta y queremos seguir en el juego, tenemos la segunda opción, que es plantarse o en inglés stand, cosa que el dealer solo puede hacer si llega a 17 puntos. En nuestro caso nos podemos plantar con cualquier valor. La siguiente decisión es doblar, o en inglés conocido como double down, en donde se nos permite duplicar la apuesta inicial, pero solo nos dan una carta. Esto se hace cuando tenemos una mano inicial muy ventajosa, generalmente teniendo un 11 o un 10, y finalmente tenemos la decisión de abrir manos pares o split, lo cual se puede hacer cuando tenemos dos cartas iniciales del mismo valor. Si realizamos esta acción vamos a tener dos manos en juego, en lugar de la que teníamos antes. Ahora, normalmente en estas dos manos tenemos todas las decisiones disponibles otra vez. Podemos pedir, plantarnos, doblar y en caso de que se repita la situación, volver a abrir manos. La excepción al momento de abrir viene cuando tienes un par de ases, dado que si abres solo te darán una única carta y no podrás pedir más. Y si te sale otro as, no podrás volver a abrir. Si tienes la suerte de estar en una mesa donde se te permita pedir luego de abrir ases o reabrir ases, cosa que la mayoría de casinos no te permiten hacer, debes tomar esa oportunidad y seguir pidiendo carta hasta tener manos ventajosas. Si te está gustando el video, apóyame con tu like y suscribiéndote. Ahora pasemos a la mano imbatible, tanto para el jugador como para el dealer, el Blackjack. El Blackjack se compone de dos cartas, un as y una carta de valor 10. En otras palabras, hacer 21 puntos utilizando únicamente dos cartas. El Blackjack vence a todo, no importa si llegaste a 21 puntos con 5 cartas o si luego de abrir ases te dan dos cartas de 10 puntos. En el segundo caso, si bien tienes 21 solo con dos cartas, esto no cuenta como Blackjack, dado que en sí te están dando dos cartas adicionales. Si el dealer muestra Blackjack, pierdes en ese escenario a menos que tú también tengas Blackjack. Solo así empatarías y no perderías tu apuesta. Del mismo modo, si tenemos Blackjack y el dealer no, ganamos la ronda automáticamente a menos que él también tenga Blackjack y nos empate.
Cuando un jugador obtiene Blackjack, el pago es de 3-2, o sea, 1.5 la apuesta. En otras palabras, si apuestas $10 y obtienes Blackjack, el pago es de $15. Ahora, si el dealer tiene Blackjack, solo se lleva tu apuesta inicial, no se le da más. Antes de pasar al siguiente punto, recuerden siempre jugar en mesas donde el pago es de 3-2, dado que hay muchos casinos que ofrecen el pago 6-5, lo cual afecta terriblemente al jugador. Por lo que si obtienes Blackjack en esta mesa, el pago no sería de $15, sino será de $12. Cuando el dealer obtiene el as como carta visible, procederá a ofrecer insurance o seguro, lo que significa que, en caso de que accedas, estás apostando a que el dealer tiene un 10 en la carta oculta, por ende tiene Blackjack. En el insurance el pago es de 2-1 y el monto de la apuesta es la mitad de tu apuesta principal. Si estás apostando $10 y quieres apostar al seguro, tienes que dar $5 adicionales. Ahora, esta apuesta no es recomendable tomarla, dado que la mayor parte del tiempo el dealer no tiene Blackjack. Cabe mencionar que hay una regla que ayuda mucho al jugador, sin embargo no es muy común, y es la de rendirse, en inglés surrender. Lo que quiere decir es que te rindes y solo pierdes la mitad de tu apuesta. Esto ayuda mucho cuando tenemos manos terribles y el dealer tiene una buena carta. Ejemplo, si tenemos 16 y el dealer tiene 10, en este caso nos rendimos y perdemos la mitad de la apuesta en lugar de perder la totalidad. Ahora, ¿recuerdan que les dije que había unas variaciones a la regla del dealer? Bien, estas son Dealer Hits of 17 y el No Hold Card. La primera trata sobre que el dealer pide con un 17 que formó gracias a un as. Ejemplo, si en la mesa dice Dealer stands all 17 o el dealer stands soft 17, quiere decir que el dealer se planta con un 17 formado con un as, o sea con un A6, o un A5 y luego saca otra A, esto hace 17 y debe plantarse ahí. Pero si en la mesa dice Dealer hits soft 17, quiere decir que el dealer seguirá pidiendo carta hasta que la sumatoria de puntos con el as incluido sea de 17 como mínimo. Esta regla le permite al dealer tener una mejor oportunidad de obtener mejores manos. Este modo de juego está arraigado en Estados Unidos y es una desventaja tremenda para el jugador. La otra variación es el No Hold Card. ¿Recuerdan que les dije que cuando el dealer tenía Blackjack solo se llevaba la apuesta inicial? Bueno, si en casos donde doblas un 11 contra un 10 y desgraciadamente el dealer tenía un as de carta oculta, pierdes toda la apuesta. Espera. ¿Toda la apuesta? ¿No se lleva solo la inicial? No, se lleva todo. Esta es otra regla muy perjudicial para los jugadores. Es tan mala que si tienes un 11 y el dealer te muestra un 10, normalmente deberías doblar, pero si juegas en una mesa de no hold card, solo deberás pedir carta. Split Aces, ¿y qué pasa si en la mesa donde quiero jugar están estas dos reglas juntas? Bueno, amigo mío, lo mejor será que te pares y vayas a otro casino. De por sí que el juego tenga una de estas reglas es malo. Que tengan las dos es el equivalente a querer boxear contra Mohamed Ali. No tendrás oportunidad. Ahora que entendemos el juego, ¿qué debes hacer para ser un buen jugador? Para ser un buen jugador tienes que aprender la estrategia básica. Hay 3 tipos de estrategia básica. Esto de acorde a las reglas que vimos anteriormente. Dealer stands all 17, dealer hits soft 17 y no hold card. La estrategia básica nos dice cómo jugar adecuadamente cada mano que ocurre en el juego. Ejemplo, si jugamos en una mesa donde el dealer se planta con todos los 17, si tenemos un par de 8 contra 6, debemos abrir. Ahora, si en una mano tenemos 10, en ese momento tenemos que doblar. Y si en la otra tenemos 13, simplemente nos plantamos. La estrategia básica nos dice qué decisión es la matemáticamente correcta. Ahora, esto no significa que ganarás en todas las rondas si sigues la estrategia básica, sino que estarás tomando la mejor decisión en cada ronda para así tener una mayor ganancia. Entiendo, Split Aces. Entonces, si sigo al pie de la letra la estrategia básica, seré un buen jugador de Blackjack. ¿Con esto ya estoy derrotando al casino? Bueno, sí y no. Jugar de acorde a la estrategia básica te hará un buen jugador de Blackjack. Sin embargo, solo podrás reducir la ventaja intrínseca del juego a su mínima expresión, lo cual es en promedio un 0.50%. Lo que es básicamente lo mismo que en 100 rondas tú ganarás el 49.5% de veces y el casino un 50.5%. En 100 rondas no parece mucho, ¿verdad? Pero si sigues jugando esa ventaja crece.
En 200 rondas ganarás 99 manos y el casino ganará 101. Mientras sigas jugando, esta desventaja irá creciendo más y más. Entonces Split Aces, ¿cómo puedo vencer al casino? Bueno, para vencerlo requiere la aplicación de todo un sistema, en donde necesitarás de 3 cualidades, las cuales son tiempo, disciplina y paciencia. Con esto podrás dominar el sistema y emplearlo en un casino. Si estás interesado en ese sistema, te invito a ver mis live en donde enseño el paso a paso de cómo ser un jugador capaz de vencer al casino. ¿Hay algún punto que no te quedó claro? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con tu like y suscribiéndote. Sin más que agregar, Split Aces despidiéndose.